Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Croacia aquí en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que es un canal donde tanto podemos tratar actualidad, ahora que de momento está parada la competición, aunque bueno, vuelve ya este mismo sábado con esa Supercopa entre el Dinamo y el Hajduk, y luego ya vendrá a partir de la semana siguiente pues toda la nueva temporada de la competición de Liga. Y bien, pues actualidad, también fichajes y también, como veis, entrevistas. Hace ya un mes y algo tuvimos el placer de poder hablar con Einar Galirea, exjugador del Istra y nuevo jugador del Málaga, la primera federación, que es un destino donde también encontramos a nuestro protagonista de hoy y pues lógicamente tiene pasado en Croacia, muy recientemente ha estado en el Osijek y vamos a hablar de esa experiencia con él y también de su nueva aventura de nuevo en casa, en España. Él es Diego Barri, al cual podemos saludar ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Hola Marc, ¿qué tal? Un placer, ¿todo bien? ¿Cómo ha sido ese, o cómo está siendo ese regreso a España, fuera del futbolístico? Luego ya tendremos tiempo de hablar del fútbol, pero bueno, a nivel personal entiendo que, bueno, después de tiempo, ¿no? Como pasa a todos, ¿no? De tiempo fuera de casa, siempre es un gusto volver. Sí, sí, la verdad que tenía ganas. Bueno, yo estoy muy contento y al final lo que se dice siempre, ¿no? Como en casa en ningún sitio. Además, tú estás cerca realmente de tu casa. Tú eres de Salamanca, ahora estás jugando para la Cultural Leonesa o vas a jugar esta temporada para la Cultural Mm. realmente cerca de casa. Sí, me ha venido muy bien el destino de este año. Creo que hacía muchos años que no estaba tan cerca de casa y bien, se agradece. Al final, en menos de 2 horitas estoy allí y también puede venir más la familia a verme. Así que bien, estoy contento, como te digo. Es un tema que quizá haya pesado en el momento de decidir el destino de este curso o ya simplemente has ido a mirar tema deportivo. No, yo me rijo por lo deportivo. Es lo único, vamos, para mí es lo más importante, como es lógico. Y luego, pues todo lo demás son extras, ¿no? Si además de poder estar en un buen proyecto deportivo, pues puedo estar cerca de casa, claro, mejor que mejor, es un plus. Como decíamos, has fichado por la Cultural Leonesa, un equipo que viene de pasar un curso complicado en la primera federación. Bueno, ¿qué sensaciones te deja la llegada? ¿Qué objetivos tienen en su proyecto? Que entiendo que, bueno, después de estar no hace tanto en el fútbol profesional, pues entiendo que allí sueñan con ello, pero bueno, paso a paso, esta primera federación es una categoría muy dura, muy bonita, pero a la vez muy dura para todos los equipos que queréis estar ahí, ¿no? Para abandonarla. Y bueno, ¿qué objetivos tiene el club y tú también a nivel personal, cómo llegas a León? Pues bueno, creo que tú has dado el clavo, ¿no? Hay que ir con toda la ambición del mundo porque creo que la Cultu es un club que tiene que pelear por estar arriba y su objetivo siempre tiene que ser estar arriba y poder luchar por playoff o por ascenso, pero con toda la humildad del mundo también porque es una categoría que, como tú dices, se está poniendo muy complicada y a día de hoy me atrevería a decir que más de la mitad de equipos de la liga, su objetivo, su proyecto es el de ascender, ¿no? O el de poder entrar en esos playoffs. Entonces, pues bueno, vamos a ir poco a poco, vamos paso a paso, trabajando mucho desde el inicio para que al final eso se pueda cumplir. Y poco más. En lo personal, pues mi objetivo es volver a disfrutar del fútbol, ¿no? Poder sentirme importante de nuevo en un proyecto como este y poder volver a dar mi mejor versión. Creo, mirando un poco tu historial en España también, creo que tú no probaste la primera federación, si me equivoco me puedes corregir, creo que ya te fuiste, tu última temporada fue en la última segunda B, como la conocíamos siempre, y creo que es tu primera experiencia en esta primera federación, que ha cambiado muchísimo la categoría de bronce del fútbol español. Sí, sí la he probado, la he llegado a probar, pero solo durante medio año con el Badajoz, Vale. porque yo cuando salí hacia Osijek fue en diciembre, no fue en el mercado de Ujú. verano. Entonces, pues estuve esos 6 meses en Badajoz y luego ya fue cuando en diciembre, bueno, en enero, marché para Croacia.
Pues corregido está, entonces ya sabes un poco de lo que es esta exigencia. Es verdad que los grupos han cambiado un poco, rivales que bueno, ahora hasta se divide un poco de forma diferente a la primera temporada. Una categoría muy dura, muy atractiva, como decíamos, segura más que la anterior segunda B por la coincidencia con esos equipos, ¿no? Al final hay mucho histórico en esta categoría, muchos coinciden. Luego podríamos hablar, que no lo haremos porque ya no nos ocupa el tema, pero bueno, de cómo no se aprovecha todo ese potencial que tiene la categoría. Pero bueno, creo que como tú, como jugador, puedes dar fe de esto, ¿no? Que se ha ido un paso hacia adelante y también que es una categoría muy difícil. Sí, desde luego. Yo creo que es una categoría difícil a la par que bonita, ¿no? Lógicamente, cuanto mejores equipos y mejores jugadores hay, pues el espectáculo siempre va a ser mejor. Ahora mismo estamos hablando de una categoría en la que hay clubes históricos, clubes con una masa social enorme, como puede ser pues caso del Málaga, caso del Deportivo A Coruña. Lógicamente, el objetivo de la competición debe ser pues achicar lo más posible ese escalón con la segunda división, ¿no? A nivel de calidad, a nivel de estadios, a nivel económico, a todos los niveles. Y bueno, creo que por ahora estamos en el buen camino. Sí, es cierto que realmente si dejamos de banda el tema comercial, el tema televisión, el tema ingresos, podríamos decir que esta primera federación es una segunda división, tanto por el nivel que hay como por los participantes, los equipos, incluso los jugadores, y bueno, estrechando ese lazo, pero lógicamente queda mucho por recorrer, sobre todo el tema de ingresos, que es lo que más preocupa a los clubes de fútbol de esta categoría. Una categoría que, como hemos dicho al principio, también en el Málaga cuenta con otro exjugador otro jugador que ha estado en Croacia, que es Einar Galilea, que lo entrevistamos aquí. A él no le pregunté, pero a ti voy a aprovechar la ocasión. No sé si, lógicamente, dentro del campo entiendo que sí, en esos partidos entre Istra y Osijek, pero bueno, no sé si más allá de esos cruces en partidos, ¿quedabais alguna vez? ¿Os conocíais? Cuéntame. No he tenido más relación con él porque la verdad que de Istra a Osijek hay una distancia Ya. bastante grande. Entonces, seguramente si hubiéramos coincidido en la misma ciudad, pues claro que sí. Al final, españoles, pues nos juntamos entre nosotros o gente de habla hispana también, que yo estaba en el equipo, tenía un argentino, Ramón Miérez, y más o menos, pues hombre, siempre se hace más amistad, ¿no? Pero no, en este caso no he podido tener más relación. Con algún otro jugador español que estuviera quizá más cerca. Sabemos que en el Osijek sí que has coincidido con alguno, pero bueno, más fuera de eso, ¿has tenido oportunidad o...? No, allí en Croacia no he tenido opción. Bueno, de regreso a casa todos más amable en ese sentido. Sí, Eh, pero nada, oye, ya como empezado a hablar de Croacia, te voy a preguntar por tu experiencia en el Osijek, que entiendo, Diego, que no ha sido todo lo prolífera que tú esperabas en el momento de hacer las maletas hacia Croacia. sí, efectivamente. Yo tenía otras expectativas, ¿no? De lo que podría encontrarme allí. Sí que es cierto que yo llegué con mucha ilusión, con mucha motivación. Esa primera parte de la temporada, esa segunda parte de la primera temporada, perdón, fue muy complicada porque creo que al final no tuve ninguna oportunidad porque realmente el equipo estaba ya lanzado, por así decirlo, ¿no? Estábamos peleando por el liderato en ese momento con el Dinamo. El equipo estaba haciendo una de las mejores temporadas de la historia de Osijek y al final pues era complicado entrar en esa estructura porque al final el equipo ya estaba más o menos formado y como te digo, pues eso lo entendía así, como un periodo de adaptación, pero sí que es cierto que esta segunda temporada a lo mejor esperaba contar con más oportunidades, con más minutos, que al final nos ha dado. Ha sido una temporada muy convulsa, ¿no? Porque hemos llegado a tener 4 entrenadores en esta segunda temporada y siempre es más difícil, pero sí, como tú dices, pues bueno, al final la experiencia a nivel deportivo no ha sido todo lo buena que yo esperaba y bueno, siempre me va a quedar ahí
esa espinita, ¿no? ¿Qué dirías que, porque es cierto que empezó el curso con Nena Bielica, que era el entrenador que te encontraste ya en tu llegada a Osijek, no sé, ¿qué crees que te faltó para convencerle de que podías tener más minutos, sobre todo al principio de temporada, que era cuando lo estaba él? Sí que luego tuviste un tramo de 4 partidos ya sin Bielica. Diría que, ahora voy a tirar de así con René Pons, diría, como ha habido tanto cambio de entrenador. Sí, Tuviste esos eso 4 es. partidos, pero luego, seguidos, quiero decir, jugando, pero luego no tuviste continuidad. En primer lugar, ¿qué crees que te faltó para convencer un poco a Nena Bielica, que era o ha sido el entrenador con el que más tiempo has trabajado, más o menos? Sí, con Nena yo tenía una buena relación desde el principio porque él fue el que me llamó y el Ajá. que, por así decirlo, me pidió para el proyecto, ¿no? Él hablaba, porque él jugó aquí en España, en Ujú. Albacete, en Betis también, y él hablaba un español perfecto, muy fluido, y yo tenía buena relación con él en el sentido de que yo sabía un poco, él me explicó un poco mi situación al llegar, yo lo entendí y sí que de cara a esa segunda temporada, yo sé que él estaba contento conmigo, con la pretemporada que estaba realizando. Él en ningún momento se planteó, como sí que lo hizo con otros jugadores, ¿no? Que yo pudiera salir a lo mejor cedido o que yo pudiera rescindir mi contrato. Pero bueno, sí que es cierto que esos primeros partidos él no duró mucho porque realmente fue jugar la previa de la Conference. Luego ahí yo jugué un partido de titular Ujú. y al siguiente partido fue cuando ya, ya llegó la destitución. Entonces, yo creo que tampoco se esperaba una destitución tan temprano. Bueno, nadie nos lo Ujú. esperábamos. Y bueno, sí que es cierto que yo tengo que decir y recalco que con él siempre tuve clara mi situación, él fue muy claro conmigo y la idea era que vayan llegando, que fueran llegando más los minutos progresivamente, pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y al final pues nos quedamos todos con un poco de mal sabor de boca. Sí, porque además, bueno, sabemos todos que el fútbol hoy en día tiene poca memoria, por así decirlo, y antes resaltabas, Mm. ¿no? Al final el OSG venía a hacer una de las mejores, sino quizá la mejor temporada en la historia, con Nena Bielica en el banquillo, precisamente. Esa confianza o esos logros pues no le permitieron estar más tiempo en el banquillo, pese a esas dudas que había, que luego entiendo que debe haber alguna cosa más, ¿no?, detrás de todo, porque al final pues para una destitución se tienen que dar a veces varios motivos en una figura como la de Bielica, pero es que al final tenía razón, es que fue destituido en 29 de agosto de 2022. Sí que es verdad que en Croacia la temporada empieza en julio, con lo cual eran 2 meses, pero bueno, quedaba todo el mundo por delante. A ti, como teniendo esa confianza y sabiendo que quizá tu papel podía ir de menos a más con Bielica, ¿cómo te sentó el cambio? Ya no te digo cómo afectó, porque luego quizá ya eso ya lo hemos podido ver, ¿no? Pero a ti personalmente entiendo que te debió doler también, porque fue él quien apostó por ti. Sí, en ese sentido yo creo que toda la plantilla íbamos a una, ¿no? Todos nos pilló un poco, yo sí sé que había a lo mejor ciertos temas, pues eso, a lo mejor extradeportivos entre directiva, fricciones, pues bueno, es cosas que suelen ocurrir, ¿no? De pues diferentes puntos de vista sobre las cosas, pero al final, como tú dices, el rendimiento estaba ahí y sí que es cierto que yo creo que el tema de la eliminación de la previa de la Conference League fue un batacazo para el club y para afición, ¿no? Y ahí ya sé es cuando se empezó a mover todo este tema de la destitución, pero sí, tanto a mí como te puedo asegurar que al resto de la plantilla nos afectó en ese sentido porque a Nenad se le tenía mucho cariño y mucho respeto en el vestuario y ya te digo que nos pilló a todos un poco de sorpresa. ¿Cómo es Bielica? Te pregunto por él, porque también aquí en España se habla mucho con él también. Hay un programa en la cadena SER que lo presenta Bruno Alemán, compañero, que siempre habla con él cuando puede en el Bielica por esa experiencia que tuvo, Mm. como decías, Albacete, Betis, incluso también más brevemente en Las Palmas. Y bueno, en Croacia se le tiene como uno de los mejores estrategas, uno de los mejores entrenadores de nacionalidad croata. Tú que has podido
trabajar con él? ¿Cómo es Bielica y si están justificados esos elogios? Sí, es un buen entrenador, desde luego. Al final, pues su carrera ahí está y eso no lo puede negar nadie. Ha tenido una buena carrera, lo que le queda todavía. Ahora mismo está en Turquía, en uno de los mejores clubes de Turquía. Y, y bueno, como te digo, es un buen entrenador, es un tipo serio, pero es un tipo honesto que es capaz de... Eso los futbolistas lo agradecemos mucho, ¿no? El tener un entrenador que es capaz de mirarte a la cara y decirte las cosas como son o como las piensa. Y sobre todo era una persona que creo que se había ganado el respeto de todo el vestuario, ¿no? Que eso pues no es nada fácil. No es nada fácil. Cuando estás dentro del mundo del fútbol te das cuenta que una de las cosas más difíciles como entrenador al llegar a un vestuario es ganarse el respeto de la gente, ¿no? Y eso él lo tenía y se lo había ganado a pulso. Está claro que, bueno, como te digo, es un gran entrenador y estoy seguro que le va a seguir yendo bien como le ha ido todos estos años. Esperemos que así sea, que además tiene varios jugadores croatas allí, el último Mislav Orsic, a ver si recupera también Orsic su nivel y puede disfrutar también del fútbol. Y antes de pasar a esta recta final del curso, cómo se desenvolvió luego, cuando te llama, por lo que entiendo que decías, cuando Bielica se pone en contacto contigo, ¿cómo te convence para ir a Croacia, a un país nuevo, a una cultura nueva? Estuviste siempre jugando en España, entiendo que no debía ser una decisión bueno, pues fácil por ese contexto, pero bueno, quizá a la vez también un nuevo reto en tu carrera y jugar al primer nivel croata. Sí, nada, simplemente, a ver, yo cuando llegó la oferta, yo prácticamente lo tenía claro, no tuve que pensar demasiado porque también sobre todo por la situación en la que estábamos en Badajoz en esos Ya. momentos, ¿no? A mí me llegó en un momento idóneo, porque yo en Badajoz no estaba contento. Bueno, era difícil estar contento porque estábamos con tema de impagos, con mucha convulsión en el club, de que llegaba un nuevo propietario, que estaban con la venta, que bueno, eran todo problemas, ¿no? Entonces, yo desde que me llegó esta opción, pues lo tuve claro. Además, una primera división como es la croata y bueno, simplemente me quitó un poco el miedo a dar ese salto, a vivir pues la experiencia de irme fuera de España, que yo siempre había tenido un poco de miedo, eso sí que es cierto, porque aquí estoy en España, estoy muy contento, pero bueno, sí que es cierto que en ese momento pues me apeteció vivir experiencia y sobre todo pues era una oferta de un club que es de uno de los mejores clubes de Croacia, ¿no? Un club que lucha incluso por competición europea, entonces ya te digo que no tuve que dudarlo mucho, lo tenía bastante claro. ¿Y cómo fue esa adaptación al país? Pues un poco complicado, no tanto como el país, porque el país al final es un país muy agradable, ¿no? Creo que no se diferencia demasiado de España. Es un país cómodo en el que vivir, sí que es verdad que, bueno, tienen sus cosas, tienen su cultura, pero incluso la gente te lo hace todo fácil y bueno, lo que me costó un poco más sí que es cierto que fue la adaptación a nivel deportivo, ¿no? Porque el fútbol creo que es muy distinto de lo que venía acostumbrado aquí en España, de un fútbol mucho más táctico, mucho más posicional, a Croacia un fútbol mucho más físico. Y bueno, además los campos, yo cuando llegué fue en febrero, que ya sabes cómo se ponen los campos ahí en Croacia, era más, el campo de entrenamiento, yo recuerdo mi primer entrenamiento que era más barro que hierba el campo, ¿no? Es verdad. Y, y sobre todo mucho tema físico, me costó un poco esa adaptación, también pues eso, a nivel deportivo y a nivel físico. Pero bueno, yo me lo tomé así, él habló conmigo, me lo tomé como unos primeros meses para tomármelo con cierta calma, por así decirlo, ¿no? No con calma, pero para pensar en ir adaptándome y a partir de ahí ya pues coger un poco el ritmo y la idea de lo que él me pedía. Tú al final entiendo que tenías esa estancia en Osijek a medio largo plazo, por así Eso decirlo. es. Saber
bueno, que luego tenías prácticamente asegurada esa continuidad en el siguiente ejercicio, pese a esa posible opción que hubieras podido tener si Bielica hubiera querido de salir cedido. No fue así, pero entiendo que tú ya trabajabas también, bueno, con ganas de tener minutos, no nada más llegar, como todo futbolista, como todo profesional, vaya, pero también en la cabeza pensando, bueno, al final los periodos de adaptación son necesarios para todos los futbolistas, y más cuando hay ya no un cambio de club, sino también un cambio de país. Y bueno, pues ahí estabas tú, ¿no? Mirando un poco a esa segunda temporada, que luego, pues bueno, por esos temas, ¿no? Por esos cambios en el banquillo, no ha Sí. podido ser tan, bueno, lo que te hubiera gustado ser, lógicamente. Sí, sí que es cierto que yo cuando llegué a lo mejor esperaba tener ciertos minutos de competición, ¿no? Para poder demostrar un poco, para poder adaptarme a la competición, por así decirlo, no solo de entrenamientos, pero claro, estamos hablando que yo cuando llegué a Osijek, yo nunca había visto una plantilla así, éramos 30 jugadores en plantilla. Entonces, ahí contar con minutos era, era oro en ese sentido. Yo recuerdo que yo alucinaba porque a lo mejor venía de aquí de España, bueno, tú sabes que aquí las plantillas en España pues suelen ser 22, 23 Sí. jugadores. Casi nunca se queda gente sin convocar porque pues siempre suele haber algún lesionado y demás, entonces es raro ver gente sin convocar. Pero allí yo me acuerdo de día de partido entrenar la gente que estábamos sin convocar y a lo mejor éramos 8 o 10 jugadores, que, que me parecía una locura. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que lo entendí un poco, que también él, yo quería minutos, pero él tenía muchos jugadores para que ya estaban allí con él. A los que dar minutos. Entonces, pues bueno, sí que los dos últimos partidos ya jugué. No, jugué, creo que fueron 2 partidos de suplente y el último partido de titular jugué todo el partido. Y ya un poco me sirvió creo que él acabó contento de esos minutos que tuve y ya un poco me sirvió para enganchar con la temporada siguiente. Claro, al final lo que tú decías, al final llegas a mitad de temporada, mercado de fichajes, mercado de invierno, vaya, que en Croacia, por el hecho de empezar tan pronto en julio, claro, la Sí, competición ya está más avanzada, más o menos los equipos, sí que es verdad que es una competición más corta, de 10 conjuntos, pero bueno, si lo has hecho bien durante la primera parte del curso, más o menos sabes a lo que vas a aspirar ya a partir de entonces, a partir de febrero, que es cuando se vuelve a iniciar la competición después de ese parón, ¿no? Por Navidad, por así decirlo, en enero. mm, Entonces, claro, todo lo dificulta más. Antes lo comentabas, llegas a un equipo lanzado que, bueno, iba en esa dinámica positiva, ya muy, muy, muy hecho a imagen y semejanza de Bielica. Y bueno, al final un conjunto de cosas, ¿no? Bueno, que te sí. hicieron no tener esos minutos que seguramente te hubiera gustado tener, pero bueno, con esa paciencia también que entiendo por tus palabras que bueno, que tenías por ser consciente de dónde y cuándo habías llegado. Eso es, eso es. Y luego la segunda temporada, pues bueno, ya lo hemos comenzado a decir, ¿no? Con esa destitución de Belica, que es lo que lo precipita absolutamente todo. Y luego también entiendo que no ayudó en demasía los posteriores cambios que hubo, ¿no? Sí que es verdad que con René Pons parecía que se iba a cambiar un poco la dinámica. Con él tuviste ese protagonismo, cuatro partidos para jugar. Luego no fue así. Con los otros técnicos que hubo, muy convulso, ¿no? Al final se suele decir que cuando hay más de 2 entrenadores en una misma temporada, eso significa Sí. que las cosas lógicamente no se han hecho bien y que acabarán peor, pero por lo que sea, han acabado más o menos bien. Ahora hablaremos de eso, pero ¿cómo vive un jugador tanto cambio de entrenador? Porque al final entiendo que es un cambio de idea, un cambio de manera de trabajar, bueno, no sé, muchos cambios que al final te pierden esa regularidad tanto en el trabajo como en el juego. Sí, yo sí que hay que decir que del cambio de Nenad Bielica a René Pons fue algo un poco más gradual, por así decirlo, porque René Pons estaba ya en el staff de Bielsa. Entonces, René era como el segundo, bueno, segundo o tercer entrenador, bueno, era parte importante del staff de Nenad y sí que él
tuvo una línea un poco continuista con lo que ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, creo que esos primeros partidos suyos fueron muy buenos para el equipo. Yo tuve ciertos minutos y bueno, él también, me acuerdo cuando fue ese cambio de entrenador, yo a él le propuse en el mercado, le propuse, oye, si estás contento conmigo me puedo quedar, si no estás contento conmigo, pues no me importa, me marcho, tengo opciones, vuelvo a España y listo. Y él no, él desde el primer momento quería que yo estuviera allí, él me decía, entras en mis planes y vas a jugar, vas a tener minutos. Y sí que jugué ciertos partidos de titular, incluso, me acuerdo en Rijeka fue un partido muy bueno, ganamos 0-3, jugué todo el partido, luego ganamos en Gorica 1-0 y a partir de ahí, pues bueno, no entendí muy bien por qué, pero ya salí del equipo titular, luego salí un par de partidos de banquillo y al final pues la dinámica empezó a ir peor, perdimos los partidos de Copa con el Hajduk y ahí llegó la destitución. Bueno, luego a partir de ahí ya poco más te puedo contar porque llegaron después de René dos entrenadores croatas y yo creo que apostaron un poco por lo que ellos conocían, ¿no? Porque, pues bueno, al final llegan, yo en este año y medio, bueno, en este año no había tenido muchos minutos, ellos ya conocían la liga, conocían a los jugadores croatas que llevan allí varias temporadas y pues cuando llegas a un club con ese poco tiempo, ¿no? de margen, que ellos sabían que necesitaban rendimiento inmediato, pues van a lo que, como tú como entrenador, pues vas a lo que conoces, a lo que piensas que te va a dar rendimiento inmediato. Y pues en ese sentido yo ya desde que René salió hasta el final de temporada, pues he tenido muy poca participación, ¿no? ¿Y cómo lo has ido viviendo el día a día? Porque una cosa es lo que hablamos, y no vamos a insistir más en eso, pero la comparación, ¿no? Cuando llegaste sabías que tenías que tener ese momento de adaptación, ya en este curso y ya en ese tramo, ya al final era una situación totalmente diferente. ¿Cómo se trabaja o cómo logras que seguir trabajando día a día sabiendo que no vas a tener prácticamente opciones, pero que bueno, que al Ya. final eres un profesional, te debes al club y hasta el último día debes demostrar pues eso, ¿no? Que al final insisto, un profesional. Sí, pues mal, no te voy a engañar. Los últimos meses, las últimas semanas en Croacia lo he pasado bastante mal. Estaba como loco por volver porque, bueno, al final se te hace, como tú dices, se te hace muy pesado, ¿no? Se te hace bola, tú sabes que tienes que ir a entrenar. Son entrenamientos además de mucha intensidad allí en Croacia. Sabes que bueno, yo como futbolista, a mí nadie nunca me va a poder decir nada sobre mi profesionalidad, sobre que yo no he trabajado como tenía que trabajar y yo eso lo tenía muy claro. No me importa que sea España o que sea Croacia, pero a mí que nunca nadie me pueda reprochar nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te lo intentas tomar como algo un poco más para ti, el poder seguir entrenando y estar preparado por si, por una casualidad, llegara la oportunidad o por si para estar ya preparado para la temporada siguiente, ¿no? Para no perder ese ritmo. Porque bueno, lo fácil a lo mejor es decir, pues me duele no sé qué, y no entrenar y pasar de todo, pero yo tenía claro que bueno, como tú dices, eres futbolista, te debes a tu profesión, eres un profesional, y yo hasta el último día, pues hasta el último entrenamiento he estado al pie del cañón y dando el 100%. Se pasa mal, porque no te voy a negar, en lo personal es difícil de llevar, pero bueno, creo que son experiencias que también te aportan cosas, aprendes mucho y te hacen también madurar en ese sentido. Entiendo que bueno, ya viendo esa poca participación que tenías en este final de curso y bueno, con esa vivencia personal que nos comentabas,
entiendo que ya tu cabeza estaba en salir de Osige, teniendo en cuenta también, ¿no?, que seguía el técnico. No sé si tuviste alguna conversación con él previa a salir. Al final acababas contrato. No sé si hubo una conversación de por medio para, bueno, para explicar un poco por qué esas decisiones o simplemente de despido. Sí, hubo pues una despedida de rigor, ¿no? Por así decirlo. Yo intuía que el club no quería que continuara, el club yo creo que también sabía o intuía que yo no quería continuar, ¿no? Al final, pues bueno, esos son los representantes, los agentes los que tienen esa conversación. Yo tenía muy claro ya desde mitad de temporada, antes de mitad de temporada, que no quería seguir allí. Y, y bueno, simplemente pues fue una conversación de despedida. Él me agradeció el compromiso y el esfuerzo que había tenido en los entrenamientos hasta el final, pese a mi situación. Y poco más, me deseó lo mejor, yo le deseo a él lo mejor y ya está. Pues así cerró esa etapa en Osijek, una etapa como comentábamos, pues bueno, que no fue todo lo prolífera que te hubiera gustado o que le hubiera gustado a cualquier profesional Mm. del fútbol, a cualquier jugador, pero bueno, como decías, al final también son experiencias que te sirven y seguramente te habrán hecho un jugador más maduro, por así decirlo, para llegar, bueno, pues ahora a la Cultu y intentar, sobre todo, ¿no?, lo que decías al principio, disfrutar del fútbol. Saldrán luego las cosas, ¿no?, pero bueno, sentir esa confianza, disfrutar a la hora de jugar, de entrenar, que no sea un castigo tener que ir a entrenar, ¿no? Al contrario, bueno, Eso es. ojalá se te dé, ¿no?, ahora en la Cultu y, oye, ¿por qué no? También estar ahí en esa zona alta cumpliendo esos objetivos. Bueno, un cambio totalmente también entiendo necesario para ti. Sí, 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 yo pues creo que tú has sido muy acertado en todo lo que has dicho, ¿no? Lo que busco ahora. Quiero volver a disfrutar, quiero volver a coger ese amor que tengo por el fútbol, ¿no? Pues bueno, eso que a lo mejor he perdido un poco los últimos meses, porque por esa situación tan difícil que he vivido allí, pero creo que este es el sitio correcto. Siento ese apoyo y y, eh, pues eso, ese apoyo por parte del míster, tanto del míster como del cuerpo técnico, de dirección deportiva, etcétera. Ellos querían que viniera aquí, me lo demostraron y me lo dejaron claro desde el minuto uno. Yo he sentido ese respaldo por su parte y creo que este es el sitio idóneo pues para volver a relanzar mi carrera, ¿no? A sentirme importante sobre todo lo que yo espero es ser capaz pues de tener cierta continuidad, de ganarme esa continuidad, ¿no? Para poder demostrar el jugador que he sido y que soy y para poder dar el nivel que estoy seguro que puedo dar. Pues ojalá sea así, ojalá puedas disfrutar de nuevo del fútbol, seguro que sí. Además te podremos seguir de cerca, así que bueno, aunque no estés ya en Osijek, seguiremos la pista como, bueno, pues a todos los exjugadores españoles que han pasado por Croacia. Antes Eso es. de... En Tarragona espero verte allí en el campo. Sí, esto algunos oyentes no lo sabrán, pero bueno, a otros sí. Soy de Tarragona y este año Nastic de Tarragona y Cultural se van a enfrentar. Cuidado que hay cierta rivalidad por la última coincidencia en segunda división, por aquel descenso de la Cultu y el Nastic al final se salva remontando un Sí, 0-3 o un resultado así. Ya tendremos tiempo de hablar esto, seguramente más en privado, pero oye, ojalá sería un gustazo verte en Tarragona y poder eso es. coincidir y saludarnos, aunque sea solo unos minutos. Antes de acabar la entrevista, simplemente preguntarte qué es lo que más te ha gustado de Croacia o lo que más te ha sorprendido de Croacia, me refiero ya en la liga, del fútbol croata, qué es lo que más te ha sorprendido. Pues yo creo que el fútbol croata, a mi modo de ver, yo coincidí allí en Osijek con algunos jugadores o con muchos jugadores que a nivel de calidad individual, de técnica individual, eran una barbaridad. Sí que es verdad que luego el fútbol, como te digo, es muy distinto, ¿no? A nivel táctico es más ida y vuelta, es un poco locura muchas veces, pero los jugadores a nivel individual hay muchos que tienen nivel aquí de España, pues
puede ser incluso de primera división, ¿no? Luego, a partir de ahí, otra cosa que me ha sorprendido mucho es la calidad de jugadores de la cantera, ¿no? Sobre todo yo en este caso lo he vivido en Osijek. Con nosotros han trabajado, sobre todo esta última temporada, han trabajado muchos jugadores muy jóvenes, de a lo mejor 16, 17 años, que subían de la cantera y ves la preparación que tienen y alucinan, ¿no? Tienen muy muy buen nivel y eso me ha sorprendido mucho, cómo cuidan a la cantera allí en Croacia y cómo pues también ayudan a que esos jugadores tiren para arriba, que eso a lo mejor es algo que en España no somos capaces de hacer o no vemos tanto como sí que lo hacen allí, de dar esas oportunidades a los más jóvenes. Al final son dos países, dos mercados distintos. En Croacia se exporta más por necesidad. En España ya se exporta más bueno, porque al final un jugador brilla y lo puedes vender por una buena suma. Al final son dos contextos diferentes, pero que bueno, que hacen que, como decías, que el fútbol croata en esas categorías inferiores trabaje muy bien y se vea. Seguramente uno de los mayores talentos con los que has coincidido ha sido Beljo, ¿no? Que sí que es cierto que salió del Cimalia, que luego pasó por el filial, se fue cedido al Istra y tal, pero bueno, seguramente ha sido uno de los mayores talentos con los que has podido trabajar en esta etapa. Sí, sí, y otros jugadores, pues bueno, que estoy seguro que se va a hablar de ellos también, como son, pues en este caso, la última temporada, Omerovic, Bukvic, Zivkovic, son jugadores que te sorprenden, ¿no? El rendimiento que son capaces de dar, el rendimiento inmediato de pasar al primer equipo, Zijanovic también, me suena, que voy recordando, y ya te digo que, pues bueno, a lo mejor todo eso luego se refleja a nivel de competiciones internacionales, ¿no? Con Croacia siempre, pues, estando como está siempre en las fases finales de todas las competiciones y luchando incluso por los títulos. Y luego ya ahora sí para cerrar, es quizá algo pendiente que hay en Croacia, es el tema de llevar más gente al estadio, intentar atraer más gente o que la gente vaya, ¿no? Al final es verdad que Osijek en este caso arrastra mucha gente, seguramente esté en ese tercer escalón junto a Rijeka, ¿no? Por detrás de Hajduk y Dinamo, pero es verdad que en general, ¿no? Ves muchos fondos vacíos, bueno, supongo que al final son cosas que se tienen que ir trabajando en un campeonato relativamente joven, que nació a principios de los 90. Sí, me has preguntado por las cosas que más me gustaban, pues si me hubieras preguntado por las que menos, te habría dicho esto, ¿no? Sin duda. Creo que es algo en lo que sin duda hay que mejorar, tanto a nivel de infraestructuras, de los estadios, campos de entrenamiento, ciudad deportiva, etcétera, que están muchas, pues necesitan pues una remodelación porque ya se han quedado muy viejas. Eso sí que es verdad que no, sí, lo han hecho ahora que, bueno, supongo que sabrás, ahora estrenan un nuevo estadio y ciudad deportiva, que es una pasada porque nosotros hemos estado allí las últimas semanas y es una pasada lo que han hecho. Entonces, pues bueno, creo que es algo que se va a ir implementando poco a poco y que eso también pues, va a traer esa masa social que sí que es verdad que pues, países a lo mejor más cercanos como Polonia en este caso, que es un ejemplo buenísimo, llenan los estadios siempre, ahí tienen una masa social enorme todos los equipos y aquí en Croacia, como tú dices, pues muchas veces vas a jugar y ves campos vacíos. Entonces, pues bueno, es una liga que sí que es competitiva, pero que aún, pues como decimos, tiene muchos pasos que dar y muchas cosas que mejorar para poder aspirar a ser una de las ligas top, por así decirlo, del mundo. Pues gracias por hacernos también esa radiografía a través de tu experiencia. Diego Barri, te agradecemos también muchísimo que nos hayas acompañado estos minutos en Fútbol Croacia, en nuestro programa, en este caso entrevistas en YouTube. Y bueno, lo dicho, desearte toda la suerte del mundo y queda pendiente esto, coincidir, a ver si coincidimos físicamente en Tarragona, que será un auténtico placer. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros, Marc, y mucha suerte también con vuestro proyecto. Muchas gracias, Diego, y también muchas gracias a todos los que nos veis regularmente, los que vais a ver esta entrevista. Ya sabéis que solo tenéis que suscribiros para poder disfrutar de este contenido totalmente gratuito, pero bueno, siempre es más
más a menos saber que hay más gente cada vez que nos seguís, así que será todo un placer. Solo tenéis que darnos a seguir y también en nuestras cuentas de Fútbol Croacia en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a todos, que vaya muy bien, hasta luego.